Oye, deja de hacer scroll por un segundo. En algún lugar de una mansión en Long Island, una mujer escondió el rostro de otra mujer de un salón lleno de invitados porque no soportaba lo hermosa que era. Pensó que nadie lo descubriría jamás. Pensó que se saldría con la suya para siempre. Pero una noche, el multimillonario con quien estaba a punto de casarse miró más allá del velo que le impuso a una mujer inocente, y lo que vio cambió 3 vidas para siempre. No voy a decirte cómo termina. Todavía no. Solo quédate conmigo, porque para cuando esta historia termine, quizás mires a las personas a tu alrededor de una manera diferente. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Antes de empezar, cuéntame, ¿desde dónde estás viendo esto hoy? ¿Qué país llamas hogar? Escríbelo en los comentarios. Me encanta leer de dónde son todos ustedes. La historia de hoy es una de las más emotivas que hemos compartido en mucho tiempo. Trata sobre los celos, el dolor oculto y un secreto que estuvo enterrado durante años hasta que ya no pudo seguir escondido. Viene un giro que te prometo que no verás venir. Así que ponte cómodo, porque esta historia se te va a quedar grabada. Ella no se escondía del mundo. La estaban escondiendo. Ethan Cole tenía 35 años y, según todos los parámetros que le importaban al mundo exterior, lo tenía todo. Era dueño de Cole Harbour Investments, una firma que administraba miles de millones de dólares para personas que jamás tendrían que preocuparse por el dinero. Su penthouse tenía vista al río Hudson. Su nombre aparecía en revistas a las que nunca pidió pertenecer. Y en 6 semanas, se casaría con Vanessa Whitmore, una mujer tan pulida, tan fotogénica, tan perfectamente arreglada que la gente bromeaba diciendo que debía haber sido fabricada en un laboratorio específicamente para ser la esposa de un multimillonario. Vanessa tenía 31 años. Venía de dinero antiguo que en silencio se había agotado años atrás, aunque casi nadie lo sabía. Era deslumbrante como lo son las modelos de pasarela. Pómulos afilados, una risa que siempre llegaba en el momento justo, un instinto para decir exactamente lo que un salón quería escuchar. Ethan la había conocido en una gala benéfica 18 meses antes. Ella se le había acercado con una copa de champán y una sonrisa, y en menos de un año había un anillo en su dedo que valía más que la casa de la mayoría de la gente. Pero había alguien más en aquella casa de Long Island, alguien cuyo nombre casi nunca salía en las conversaciones, cuyo rostro Vanessa se había asegurado de que apenas se viera. Se llamaba Grace Bennett. Tenía 29 años y trabajaba como ama de llaves interna en la finca de los Cole. La habían contratado 8 meses antes, justo cuando el compromiso de Ethan y Vanessa se hizo público. Grace era callada. Mantenía la cabeza baja, hacía su trabajo temprano por la mañana y tarde por la noche, y casi nunca aparecía cuando había invitados en la casa. Eso no era casualidad. La primera vez que Ethan realmente vio a Grace con claridad, no solo como una silueta borrosa moviéndose por los pasillos con un carrito de limpieza, fue una mañana lluviosa de marzo. Había bajado más temprano de lo habitual, incapaz de dormir, y la encontró en la cocina preparando café. Llevaba el cabello suelto en lugar de recogido, como solía hacerlo cuando podía haber invitados. La luz de la mañana entraba por la ventana en el ángulo justo. Ethan se detuvo en la puerta y, por un segundo, simplemente olvidó para qué había bajado. Grace tenía una belleza que no pedía atención. No era del tipo que viene de tratamientos costosos y luz cuidadosamente pensada. Estaba en la suavidad de sus ojos, en la honestidad de su sonrisa cuando notaba que alguien la había sorprendido tarareando para sí misma. Ethan no dijo nada al respecto. Solo le dio los buenos días, tomó su café y se fue a su oficina. Pero algo de esa mañana se quedó con él más tiempo del que esperaba. No le dio muchas más vueltas. Al menos no al principio. Estaba ocupado. Había negocios cerrándose, planes de boda acumulándose, la madre de Vanessa llamando constantemente por los arreglos florales y la disposición de las mesas. La vida se movía rápido, como siempre le pasaba a un hombre como Ethan. Lo que Ethan no sabía era que Vanessa había notado algo también, semanas antes que él. Había notado cómo los meseros miraban 2 veces a Grace durante un ensayo de cena.
Había notado a un fotógrafo contratado para tomar fotos de compromiso en la finca incluir accidentalmente a Grace en una toma de fondo y comentar casi sin pensarlo, ¿quién es esa? Es hermosa. Vanessa había sonreído a pesar de todo. Pero esa noche hizo una llamada a la agencia de personal doméstico y dio instrucciones nuevas y muy específicas. A partir de ese momento, Grace solo trabajaría en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Nunca debía estar en ninguna habitación donde pudieran encontrarse los socios de negocios, amigos o familiares de Isen. Si había un evento, debía permanecer en las habitaciones del personal, fuera de la vista, hasta que terminara. Grace no entendía del todo por qué había cambiado el horario tan de repente. Supuso que así funcionaba una casa como esa, llena de reglas que no le correspondía cuestionar. Necesitaba demasiado ese trabajo como para preguntar por qué. Su madre, en Ohio, estaba en un centro de cuidados. Y el salario de este puesto, generoso para cualquier estándar, era lo único que mantenía a su madre cómoda y segura. Así que Grace se adaptó. Aprendió los pasillos que quedaban vacíos. Aprendió qué puerta usar para no cruzarse con los invitados. Aprendió a desaparecer dentro de una casa que claramente no quería que la vieran. Lo que no sabía era que la mujer que daba esas instrucciones no estaba protegiendo la reputación de la casa. Estaba protegiendo su propio reflejo en los ojos de Isen. Y lo que ninguno de ellos sabía todavía, ni Isen, ni Vanessa, ni siquiera la propia Grace, era que la presencia de Grace en esa casa no era tan casual como parecía. Había una razón por la que había solicitado exactamente ese trabajo, en esa casa exacta, entre todos los puestos de servicio doméstico en Nueva York. Había llegado ahí buscando algo o a alguien, y se le estaba acabando el tiempo para encontrarlo. Cada puerta escondida en aquella casa tenía una razón por la que alguien quería mantenerla cerrada. Pasaron 3 semanas y Isen se encontró pensando en aquella tranquila mañana de cocina más seguido de lo que quería admitir. No era un anhelo romántico. Todavía no. Era algo más pequeño y más extraño. Curiosidad. Notó que Grace casi nunca andaba por ahí. Le preguntó al administrador de la casa una vez, casualmente, y le dijeron que sus horarios se habían ajustado por eficiencia. Aceptó la respuesta porque no tenía razones para dudar de ella. Vanessa, mientras tanto, estaba más ocupada que nunca preparando la fiesta de compromiso, un evento lujoso para 200 invitados en la finca, con orquesta en vivo y un menú preparado por un chef traído desde París. Para ella era, sin duda, la noche más importante de toda la temporada de bodas. Era la noche en que el apellido Whitmore se fusionaría oficialmente con la fortuna Cole frente a todas las personas que importaban en la sociedad de Manhattan. No iba a permitir que nada ni nadie le robara la atención esa noche. 2 días antes de la fiesta, Vanessa llamó a Grace a la pequeña oficina junto a la cocina. Necesito que trabajes en la cocina trasera y en el pasillo de servicio durante el evento, dijo Vanessa, sin levantar la vista de su tablet. No entrarás al salón principal. No te acercarás a la terraza. Si algún invitado necesita algo, buscas a otro miembro del personal para que se lo lleve. ¿Entendido? Grace asintió en silencio. Sí, señora. ¿Y Grace? Vanessa por fin levantó la vista. Sus ojos recorrieron el rostro de Grace, como alguien que estudia una amenaza que intenta convencerse de que no es real. Usa el cabello recogido y el uniforme sencillo, no el ajustado. Hubo un momento de silencio. Grace entendió en ese instante exactamente lo que estaba pasando, aunque ninguna de las dos lo dijera en voz alta. Simplemente dijo, por supuesto, y salió de la habitación. Esa noche, sola en el pequeño apartamento del personal encima del garaje, Grace se sentó al borde de su cama y se permitió, solo por un momento, sentir el peso de todo aquello. No estaba enojada. Hacía tiempo había aprendido que el enojo no cambiaba a personas como Vanessa. Estaba cansada. Cansada de que la hicieran sentir como algo que debía esconderse. Cansada de ser invisible en una casa que limpiaba con sus propias manos todos los días. Pero no podía renunciar. Todavía no. No hasta encontrar aquello por lo que había venido. La noche de la fiesta de compromiso,
la finca brillaba con luz cálida y el sonido de los violines flotaba sobre el jardín. Grace se quedó exactamente donde le habían ordenado, llevando bandejas de entremeses de la cocina al pasillo, sin cruzar jamás las puertas dobles hacia el salón principal. Alcanzó a ver a Isen a través de la pequeña ventana de la puerta batiente, riendo con los invitados, estrechando manos, la corbata ligeramente aflojada conforme avanzaba la noche. Se veía feliz, o al menos se veía como un hombre que estaba haciendo todo bien. Alrededor de las 10, ocurrió un pequeño desastre, del tipo ordinario en que suelen ocurrir los desastres. Una bandeja de copas de champán se volcó en el pasillo trasero, y una de las meseras más jóvenes, presa del pánico, no sabía dónde encontrar más copas limpias a tiempo. La jefa de meseros, abrumada, tomó al miembro del personal con más experiencia que tenía a mano. Grace, necesitamos manos extra o la señora Whitmore nos va a quitar el trabajo a todos. Grace dudó. Conocía la regla, pero había 200 invitados esperando y la noche de una mujer estaba a punto de arruinarse por unas copas de champán. Tomó una bandeja y cruzó las puertas dobles. Mantuvo la cabeza baja, moviéndose con eficiencia por el borde del salón, rellenando copas, cuidando de no hacer contacto visual con nadie. Durante casi 10 minutos, funcionó. Nadie la notó. Ya casi había llegado de vuelta a las puertas de la cocina cuando una voz de hombre, cálida e inconfundible, dijo su nombre. Grace. Ella se dio la vuelta. Isen estaba ahí, con una copa de champán suelta en la mano, mirándola con la misma expresión que había tenido aquella mañana lluviosa de marzo. Como si estuviera viendo algo que no esperaba y de lo cual no podía apartar la vista. No sabía que trabajabas esta noche, dijo. No debía estar aquí, señor. Hubo una emergencia con las copas. Mantuvo la mirada baja, profesional, cuidadosa. No tienes que llamarme señor. Antes de que pudiera responder, una mano se posó firmemente sobre el hombro de Grace. Vanessa había cruzado la habitación más rápido de lo que ninguno de los dos se había dado cuenta. Grace, cariño, te necesitan en la cocina, dijo Vanessa, con la voz suave como seda y, por debajo, igual de afilada. Ahora mismo. Grace se disculpó de inmediato y desapareció de nuevo tras las puertas dobles. Isen la vio irse, y por primera vez en 18 meses, miró a su prometida de esa manera en que se mira a alguien cuando acaba de aparecer una pequeña grieta en algo que creía sólido. ¿Por qué te dice señor pero casi nunca te mira a menos que tenga que hacerlo? Le preguntó a Vanessa en voz baja. ¿Por qué nunca está por aquí? Vanessa rió suavemente y enlazó su brazo con el de él. Cariño, es solo tímida. Hay gente a la que no le gusta ser el centro de atención. Ahora ven, la esposa del alcalde quiere saludar. Isen lo dejó pasar. Pero esa grieta no se cerró. Seguía ahí, ensanchándose en silencio 3 días después, cuando Isen encontró un pequeño diario de cuero que se le había caído a Grace del bolsillo del abrigo en el cuarto de lavado. Y cometió el error de abrirlo para ver a quién pertenecía. Lo que leyó dentro lo cambiaría todo. No debía haber abierto ese diario, pero una vez que lo hizo, no pudo detenerse. El diario era pequeño, gastado en los bordes, del tipo que alguien lleva durante años y se niega a reemplazar. Isen casi no lo abre. Se dijo a sí mismo que solo estaba buscando un nombre para poder devolverlo, pero la primera página no tenía nombre, solo una fecha de 6 años atrás y una sola línea escrita con letra cuidadosa. Papá siempre decía que los Cole eran buena gente. Tengo que saber si eso sigue siendo cierto. El estómago de Isen se tensó. Siguió leyendo, de pie solo en el cuarto de lavado, con el zumbido de la secadora de fondo. Y página tras página, comenzó a desplegarse una historia que jamás esperó encontrar en su propia casa. El padre de Grace, David Bennett, había sido ingeniero estructural. 15 años antes, había trabajado en un proyecto de construcción para Cole Harbour Investments, un desarrollo comercial en Queens que el padre de Isen, Richard Cole, había supervisado personalmente antes de entregarle la empresa a Isen. Durante ese proyecto, David había descubierto una falla estructural grave en los planos de cimentación del edificio. Una que podía haber provocado un colapso bajo ciertas condiciones y matar a decenas de trabajadores de la construcción.
Lo reportó de inmediato, arriesgando de verdad su empleo, ya que arreglarlo costaría meses de retraso y una cantidad considerable de dinero. Richard Cole lo había escuchado. Richard lo había arreglado, pagó el retraso de su propio bolsillo en lugar de recortar gastos, y le agradeció personalmente a David Bennett por salvar vidas que jamás sabrían su nombre. Los dos hombres se mantuvieron en contacto durante años después de eso, no como socios de negocios, sino como algo más cercano a amigos. Richard incluso le había regalado a David una pequeña brújula grabada como agradecimiento, con la inscripción, para el hombre que ve lo que otros pasan por alto. Pero entonces, 3 años antes de esta historia, David Bennett había muerto repentinamente de un infarto, dejando atrás deudas médicas por la salud deteriorada de la madre de Grace y casi nada más. Richard Cole había fallecido apenas 8 meses antes de que Grace tuviera la oportunidad de agradecerle como se merecía. Y antes de que Eisen siquiera supiera que existía esta historia, el diario lo explicaba todo. Grace no había tomado este trabajo por accidente. Había solicitado específicamente en la casa Cole porque era la última conexión que tenía con la memoria de su padre, y porque, enterrada en algún lugar de esa historia familiar, creía que podría haber una respuesta a algo que la había atormentado durante años. La brújula de su padre, el regalo que más significaba para él de todo lo que poseía, había desaparecido después de su muerte. Grace siempre había sospechado, basándose en una vieja carta que había encontrado, que Richard Cole podría haber conservado la mitad correspondiente, porque la brújula, de hecho, había sido un par hecho para dos hombres que una vez habían salvado el futuro del otro. No estaba ahí por dinero. No estaba ahí para ser descubierta o notada. Estaba ahí, buscando en silencio la última pieza de la historia de su padre, trabajando en una invisibilidad casi total porque así era como la casa la había dispuesto. Y porque nunca tuvo la intención de que su presencia fuera sobre algo más que el trabajo para el que la habían contratado. Eisen se sentó lentamente en el banco del cuarto de lavado, el diario abierto en sus manos, y sintió que algo dentro de su pecho se movía por completo. Pensó en su padre, un hombre que rara vez hablaba de sentimientos, pero que una vez, años atrás, le había mostrado a Eisen una pequeña brújula en un cajón y le dijo solamente, esto perteneció a alguien que importaba. Eisen nunca había preguntado más. Ahora entendía por qué su padre nunca se había deshecho de ella. Fue directo al antiguo estudio de su padre, intacto desde su fallecimiento, y buscó en los cajones hasta encontrarla, una pequeña brújula de latón, algo deslustrada, con una inscripción en la parte trasera. Para el hombre que confió en mí cuando importaba. Era la mitad que faltaba. Eisen se quedó ahí sentado durante un largo rato, sosteniendo ambas mitades de una historia que había estado corriendo en silencio bajo su propia vida sin que él lo supiera jamás. Y fue entonces cuando la segunda verdad, más dura, lo golpeó. Vanessa lo había sabido, quizás no toda la historia, pero sí había sabido, sin duda, que Grace era hermosa. Sabía que había algo en ella que la inquietaba, y había pasado meses ocultando sistemáticamente el rostro y la voz de una mujer en duelo de todo un mundo social, solo para proteger su propia imagen. No había sido solo mezquina. Había sido cruel, en silencio, constantemente, en cientos de pequeñas decisiones que nadie más había notado. Eisen cerró el diario, sostuvo ambas mitades de la brújula en la palma de su mano, y salió de aquel estudio con una claridad que no había sentido en 18 meses. Necesitaba hablar con Grace esa misma noche. Pero cuando fue a buscarla, el apartamento del personal encima del garaje estaba vacío. Su pequeña bolsa de pertenencias había desaparecido. Y sobre la barra de la cocina, con la misma letra cuidadosa del diario, había una breve nota. Lo siento, nunca debí haber aceptado este trabajo bajo falsos pretextos. Gracias por todo. Grace. Se había ido. Y Eisen no tenía idea de por dónde empezar a buscarla. Ella creía que estaba haciendo lo correcto al desaparecer. No tenía idea de lo que estaba dejando atrás. Grace se había ido antes del amanecer, tomando un autobús temprano de regreso a Ohio con poco más que la bolsa con la que había llegado 8 meses antes. Se había enterado, por una conversación en voz baja entre dos compañeros de trabajo la noche anterior, de que alguien había revisado sus cosas en el cuarto de lavado, y el miedo a ser expuesta,
A ser vista como alguien que había aceptado el trabajo con un motivo oculto, la había abrumado antes de que pudiera pensar con claridad. Se dijo a sí misma que estaba protegiendo la memoria de su padre de ser distorsionada en algo que no era. En realidad, estaba huyendo de la aterradora posibilidad de ser realmente vista por primera vez en meses y de ser rechazada por ello. Isen pasó los siguientes 2 días haciendo algo que no había hecho en años. Se detuvo por completo. Canceló reuniones. Dejó llamadas sin contestar. Contrató a un investigador privado, no para desenterrar nada dañino, sino simplemente para encontrar una dirección, porque la agencia de personal casi no tenía datos actualizados en su archivo. Vanessa notó su distracción y le preguntó qué pasaba. Isen, por primera vez en toda su relación, no le mintió. Sé lo que hiciste, dijo simplemente. Sé por qué Grace siempre estaba escondida. Sé lo de los cambios de horario, el uniforme, todo. La expresión cuidadosamente compuesta de Vanessa vaciló por un segundo antes de recomponerse. Isen, es la ama de llaves. Solo estaba manteniendo límites profesionales. Es la hija del hombre que salvó esta empresa antes de que ninguno de los dos tuviéramos edad para entender lo que eso significaba, dijo Isen en voz baja. Mi padre tenía una deuda con esa familia que nunca pudo pagar. Y tú la escondiste como si fuera algo vergonzoso porque no soportabas que fuera más hermosa que tú. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que ninguno de los dos había escuchado jamás. Vanessa no lo negó. Simplemente enderezó los hombros y dijo, con una voz por fin despojada de toda actuación, ¿y ahora qué? ¿Vas a tirar todo lo que hemos construido por una sirvienta? Voy a encontrarla, dijo Isen, porque mi padre lo habría hecho, y porque es lo correcto, cambie algo entre ella y yo o no. La encontró 3 días después en una pequeña casa alquilada en las afueras de Columbus, Ohio, sentada en los escalones del porche junto a la silla de ruedas de su madre, ayudándola a tomar té bajo el sol de la tarde. Cuando Grace lo vio bajar del auto, casi dejó caer la taza. Señor Cole, Isen, dijo él. Por favor. Extendió la mano, y en su palma estaban ambas mitades de la brújula, unidas por primera vez en más de una década. A Grace se le entrecortó la respiración, los ojos se le llenaron de lágrimas al instante. No se había permitido llorar en años. Mi padre guardó su mitad en un cajón durante 15 años, dijo Isen. Nunca explicó por qué le importaba tanto. Ahora lo entiendo. Grace tomó la brújula con manos temblorosas, dándole vuelta para ver ambas inscripciones unidas por fin. 2 hombres, 2 actos de confianza, completados a través del tiempo por sus hijos. No fui a tu casa por esto, dijo en voz baja. Fui porque necesitaba saber si la historia que me contaba mi padre era cierta. Que todavía existían personas que hacían lo correcto incluso cuando les costaba algo. La sabía, dijo Isen, y la sigue habiendo. Me gustaría ser una de ellas, si me dejas intentarlo. Le contó todo sobre el diario, sobre Vanessa, sobre los cambios de horario y el rostro escondido y los meses de crueldad silenciosa que Grace había soportado sin quejarse jamás. Grace escuchó con la misma compostura firme que había mantenido durante cada mes difícil en aquella casa. Pero algo en ella finalmente se ablandó, como una respiración contenida que por fin se libera después de años de retenerla. No te estoy pidiendo que vuelvas a trabajar en esa casa, dijo Isen. Te estoy pidiendo si me dejas conocerte de verdad. No como personal, no como un secreto que alguien trató de esconder. Solo como tú misma. Durante un largo momento, Grace no dijo nada. Miraba la calle tranquila, la brújula tibia en su mano. Algunos finales no llegan con fuegos artificiales. Llegan en silencio, como suele llegar la verdad. Grace no dijo que sí ese día. Le dijo a Isen que necesitaba tiempo. Tiempo para hacer el duelo como correspondía por la versión de este descubrimiento que había imaginado durante años. Tiempo para confiar en que esto no era la culpa de un hombre rico disfrazada de bondad. Tiempo simplemente para respirar sin ser escondida o manejada por las decisiones de alguien más. Isen respetó eso sin presionar. Volvió a Nueva York, terminó su compromiso con Vanessa esa misma semana, en silencio, sin escándalo público, simplemente diciéndole la verdad.
que no podía pasar su vida con alguien que había tratado a otro ser humano con ese tipo de crueldad solo por las apariencias. Vanessa, por su parte, dejó la finca antes de que la historia llegara a las páginas de sociales, y nadie fuera de esa casa supo jamás por completo por qué había terminado el compromiso. Durante los meses siguientes, Isen visitó Columbus más de lo que su asistente consideraba razonable para un hombre que dirigía una firma multimillonaria. No llevaba regalos que se sintieran como sobornos. Llevaba víveres. Arregló una tubería que goteaba bajo el fregadero de la cocina de la madre de Grace con sus propias manos. Mal, riéndose de sí mismo todo el tiempo. Se sentaba en ese porche y escuchaba historias sobre David Bennett. Sobre el hombre que veía lo que otros pasaban por alto, sobre una hija que había pasado años temiendo que la bondad como la de su padre ya no existiera en el mundo. Poco a poco, con cuidado, Grace se dejó ver, no solo por Isen, sino por ella misma. Dejó de bajar la mirada en las habitaciones. Dejó de suponer que necesitaba achicarse para dejar espacio a la comodidad de alguien más. Cuando finalmente regresó a Nueva York, no fue como ama de llaves. Isen había establecido en silencio un fondo de becas a nombre de David Bennett, apoyando a estudiantes de ingeniería que reportaran problemas de seguridad arriesgando su futuro profesional. Y le pidió a Grace, que había crecido viendo de cerca la integridad de su padre, que ayudara a dirigirlo. Eso le dio un trabajo que honraba la memoria de su padre en lugar de esconder su propia luz dentro de la casa de alguien más. 2 años después, en una pequeña reunión que no se parecía en nada a la lujosa fiesta de compromiso con la que empezó esta historia, Isen y Grace se casaron en el patio trasero de esa misma casa en Ohio. Con la madre de Grace observando desde su silla de ruedas, las lágrimas corriéndole por el rostro. Grace llevaba el cabello suelto. Nadie le dijo que escondiera nada. Nadie volvería a decírselo jamás. Esto es lo que esta historia realmente nos pide. Es fácil, en un mundo tan obsesionado con las apariencias y el estatus, creer que la belleza es algo por lo que hay que competir. Que el valor se mide por cuánta atención te da un salón. Pero la belleza real, la que de verdad importa, es la belleza de una mujer que siguió trabajando con dignidad incluso mientras la escondían. Es la belleza de un hombre que eligió la verdad sobre la comodidad cuando era más fácil mirar hacia otro lado. Y es la belleza de un simple acto de honestidad de un padre, 15 años atrás, que en silencio se propagó hacia 2 vidas que él nunca vivió para ver colisionar. A veces, las personas a las que más nos esforzamos por esconder son las que más merecen ser vistas. Y a veces, la verdad que más tememos encontrar es precisamente lo que finalmente nos libera. Si esta historia tocó algo en ti hoy, me encantaría que le dieras like. De verdad ayuda a que este canal crezca. Si todavía no lo has hecho, suscríbete, porque compartimos historias como esta cada semana. Y si alguien en tu vida necesita un pequeño recordatorio de que la bondad y la integridad todavía importan, por favor comparte esto con esa persona. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Nos vemos en el próximo video.